Buenos días, iglesia. Vamos juntos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mensaje de este fin de semana lleva como título: honra a papá y a mamá. Y si existe en la palabra de Dios un mandamiento que confronta nuestra vida, que cuando lo escuchamos inmediatamente llega a nuestra mente una serie de justificaciones o de argumentos para ver si sí lo podemos hacer o si no lo podemos hacer, es el tema de honra a papá y a mamá. Cuando hace unas semanas Dios empezó a inquietarme frente a este tema, yo decía: yo no quiero predicar de esto, por favor, porque es que cuando uno habla de honra a papá o mamá, inmediatamente en un auditorio como este se generan dos bandos: el de los padres y el de los hijos. Entonces el bando de los papás codean al chino y dicen: sí, ve, la Biblia dice que me honre. Y entonces le meten el pellizco, y entonces los chinos que están en el otro bando dicen: pero ¿cómo me pides que te honre si te portas mal? Entonces ahí entramos en un círculo ahí vicioso de que es primero el huevo, la gallina, o sea, es una pesadilla. Entonces yo decía: por favor, no. Pero algo me motivó, y es que, como lo leímos en Efesios, a diferencia de otros mandamientos que encontramos en la palabra de Dios que están sueltos, ¿sí? No codicies, no mates, no robes. El mandamiento de la honra viene en un combo. Yo creo que Dios es tan lindo que Él dijo: uy, este mandamiento les cuesta. No, esto yo sé que me van a empezar a argumentar para no hacerlo, que Él se inventó un premio. Él hizo un combo agrandado, nos puso como esa zanahoria y dijo: ¿tú quieres vivir muchos años en la tierra? Ay, pues claro, ¿cierto? Queremos llegar así, abuelitos. Entonces dijo: honra a papá y mamá. ¿Y quieres que te vaya bien? Claro, queremos que nos vaya bien. Entonces ese fue el combo. Si honramos a papá o mamá, nos va a ir bien en la vida, y adicionalmente a eso vamos a vivir pues muchos años. Entonces la idea es que nos salgamos un poco de estos dos bandos, ¿sí? Y la idea es que en esta mañana cada uno de nosotros podamos disponer nuestro corazón y hacer el compromiso de pedirle a Dios que podamos oír lo que cada uno tiene que escuchar, sin importar el vecino. Entonces la invitación que quiero hacerles es que juntos hagamos un compromiso de que si estoy hablándole a los hijos, no vamos a pellizcar, no vamos a decir: se lo dije, cosas así, ¿cierto? Pero por otro lado, que si digo algo a los papás, ustedes, queridos jóvenes, no van a empezar en sus redes sociales: papá, escucha la prédica, necesito, ¿sí? Porque entonces ustedes no codean, pero todas sus redes sociales saben que en este momento esperan que su mamá escuche la prédica. Entonces la idea es disponernos y decir: ay, Señor, si yo soy papá, si soy mamá, si yo soy hijo, tú tienes algo para mí, porque finalmente el objetivo es que tengamos una familia que le dé honra a Dios. Entonces, si cada uno escucha lo que Dios le tiene que decir, va a ser más fácil y vamos a recibir con una actitud distinta el mensaje. Entonces vamos a orar. ¿Quieren hacer ese compromiso? Vamos a disponernos para que cada uno en su rol reciba lo que el Señor nos quiere dar. Señor, y en esta mañana, hoy yo me dispongo a recibir tu palabra. Hoy quito toda prevención en mi mente de argumentar, de justificar la situación que vivo con mi papá, con mi mamá o con mis hijos. Y hoy, Señor, cada uno de nosotros queremos recibir tu palabra. Hoy dejo en mi mente la tentación de desear que el otro sea el que escuche primero, que el otro reconozca. Y hoy yo vengo delante de ti, Señor, y me dispongo para escuchar esa herramienta, eso que necesito aprender para que tú reines en nuestra familia, Señor. Acompáñanos en este tiempo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar dos casos alrededor de la honra. Vamos a ir a un caso del Antiguo Testamento y después nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Para arrancar, vamos a retomar el concepto de honra. Hace unos meses ya llevamos como dos predicaciones de dos enfoques muy distintos que nos hablan de honra, y hoy voy a arrancar retomando el significado. Entonces, ¿qué es honrar? Honrar es darle valor a algo o a alguien, es darle peso, es estimar y respetar a alguien o a algo, o el esfuerzo y el resultado por lo que alguien ha hecho. Honrar también se define como
cuando enaltecemos los méritos de una persona. Y por lo general hablamos de honra porque lo hacemos delante de otros. Entonces, públicamente o enfrente de otros, reconocemos el trabajo, reconocemos los valores que tiene una persona, reconocemos el éxito que se ha tenido después de un esfuerzo. Honrar también es cuando demostramos aprecio y tenemos una buena opinión de alguien o de un proyecto. ¿Qué es todo lo contrario a la honra? O sea, ¿qué es eso que no es honra? Es el agravio, es la calumnia, es difamar, es denigrar, es desacreditar. Cuando hacemos eso frente a un trabajo o frente a una persona. En Génesis capítulo 9 vemos la historia de una familia que nos empieza a mostrar qué es honra y qué es deshonra. Vamos a leer a partir del versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó de la viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Esto ocurre después del diluvio. Yo he llamado a la familia de Noé la familia de los sobrevivientes. Esa primera creación, ¿sí?, recibió el juicio de Dios, y Dios de todas las familias eligió la familia de Noé. Fue una familia que llamó la atención de Dios y ellos son los que obtienen ese tiquete al arca, se suben al arca y son los sobrevivientes. Pero después de que pasa este diluvio, hay una escena, y es que este papá, que tenía un cultivo así de sus uvas, de repente se emborracha. Y yo siempre crecí con la historia, leyéndola y viéndola, y me la contaban en predicaciones donde pues este señor Noé, ¿sí?, le encantaban las uvas, hacía sus vinos y empezó un día a tomar, hasta quedó tan borracho que en su carpa o donde vivía pues está desnudo. A mí me encantó una vez que escuché esta misma versión del pastor Andrés, porque ustedes saben que nuestro pastor piensa todo lo bueno, todo lo justo, ¿no? Entonces él dijo: pero es que uno no sabe si no en verdad se quería emborrachar. Y la teoría del pastor es que un día él comía uvas y el sol las fermentó, y entonces se las comió y fue un ups. El hecho es que en el cielo Dios le va a preguntar a Noé: ¿usted sí se quería emborrachar o es la teoría de la fermentada? Pero el punto es que este papá estaba ebrio y desnudo. Y hay una diferencia en la actitud de 2 de los hijos mayores y del menor. El menor llega y empieza a ver algo que es vergonzoso: un papá borracho y un papá desnudo. Pero él inmediatamente lo que hace es sale y lo cuenta. Inmediatamente él empieza a exponer esa vergüenza y esa desnudez de su papá. Los otros 2 saben lo que hizo su papá, pero nos dice la Biblia que ellos entran de espalda, toman esa ropa, la ponen sobre sus hombros y lo cubren sin ver la desnudez de su papá. El resultado es que cuando Noé inmediatamente despierta y le pasa el guayabo y entiende todo lo que ha pasado, él bendice a sus 2 hijos mayores, pero proclama un juicio sobre Cam. De hecho, como lo vimos hace poco en una predicación, el pueblo africano, por ejemplo, es uno de los pueblos descendientes de Cam, y es un pueblo que ha sido esclavo, es un pueblo que ha sido abusado, es un pueblo que ha sido maltratado. O sea, esa declaración sobre Cam por la deshonra de su papá trajo consecuencias que hasta el día de hoy lo vemos. Entonces creo que la lección está clarísima. Ahora, yo sé que en este momento algunos de los hijos pueden pensar: pero ¿uno qué hace si los hechos comprueban que hay algo vergonzoso, que hay algo que realmente no está bien? Ahí poco a poco los vamos a ir descubriendo qué hacer en esos momentos cuando conocemos esas cosas de nuestros papás. El punto es que me puse a pensar: ¿qué habrá pensado Cam? Y es que al ser un sobreviviente, tal vez Cam se comparó con sus otros amigos. Sus otros amigos eran terribles. Sus otros amigos eran tan terribles que por eso se murieron en el diluvio. O sea, él sí era mejor, él sí había ganado el ticket al arca, y no sé si eso generó en su corazón que él dijera: yo soy más,
y yo puedo hacer el rol de Dios y voy a juzgar a mi papá, que es donde empieza el problema de la honra. Porque cuando vemos las debilidades de nuestros padres, cuando conocemos su desnudez, lo que viene a nuestra mente es justificar nuestras reacciones, porque si mi papá hizo algo vergonzoso, eso me da permiso a mí de pecar. Y lo exponemos, pero el principio de honra a papá y a mamá es un principio que a Dios le da honra. Es decir, nosotros no podemos decir yo honro a Dios, yo estoy teniendo mi relación con Dios y Él está recibiendo honra, agrado, placer por todo lo que yo hago para Él, si en mi vida privada la relación con mis papás es de deshonra. Dios tiene unido ese principio. Si tú quieres honrar a Dios, necesitas decidir honrar a tus padres. Y no significa que compartas decisiones, no significa que tapes el pecado, no significa que en todo vas a estar de acuerdo, pero significa que en medio de la diferencia tú no le vas a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque al respetar a tu papá y a tu mamá, tú vas a poder darle honra y respetar a Dios. Por eso es que Dios enfatiza el premio del mandamiento. Porque Él sabe que nos cuesta, Él sabe que vamos a tener pruebas, ¿sí? Cam tenía pruebas, ¿sí? Su papá estaba dormido, estaba ebrio y estaba desnudo, pero esas pruebas, esos argumentos no le daban permiso para romper un límite que Dios había establecido de respeto frente a sus papás. Lo que hoy vivimos en nuestra sociedad es una cultura de deshonra y a mí me impresiona porque en 2 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo que una de las manifestaciones o de los indicadores que nos dicen que estamos en los postreros días es el tema de deshonra a los padres. Vamos a leerlo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos. Es más fácil pensar en todo el tema de soberbia, de altivez, de amor al dinero, pero es impresionante que Dios en su palabra coloque la deshonra de papá o mamá como un indicador de que necesitamos que el Señor pues vuelva y esté con nosotros. Yo vengo de una familia que tiene una mezcla bastante peculiar. Mi hermana menor fallece y a raíz de la muerte de mi hermana y que casi muere mamá, en ese también momento, papá empieza a abordar una lucha de cómo saco adelante a mi esposa porque físicamente está enferma y adicionalmente perdió a su hija, pero cómo yo logro también superar este duelo, y fue muy difícil para él. Además que me tenía a mí chiquita diciendo y mi hermana, entonces pues obviamente era para él una situación muy difícil. Entonces en ese proceso de duelo empieza a pasar el tiempo y aunque él cree superar, él no lo logra hacer. Y Dios usa ese momento de crisis, ese tiempo donde él todavía no entiende la pérdida de su hija, y en ese momento una persona le presenta a Dios. Es esa situación, una situación del duelo por mi hermana, que usa a Dios para que mi papá tuviera un encuentro con Jesús. En ese momento, él empieza a conocer a Dios, empieza a tener esa relación personal con Jesús, empieza a ir a la iglesia, y en ese momento mi hermano y yo con él somos llevados desde chiquitos a la iglesia. Mi mamá nace en una familia tradicional, mi mamá respeta a Dios, tiene una relación con Dios genuina, ella busca a Dios, pero crece en un entorno tradicional, en una familia católica, pero es una católica comprometida, lo podría definir así. Estudia en un colegio de sacerdotes. Después se gradúa y estudia su carrera en una universidad que también es católica. Trabajó por más de 25 años en una institución que es católica y donde sus jefes y todo eran sacerdotes. Hasta el día de hoy, mamá es católica apostólica romana. Se podrán imaginar que yo llevo orando desde chiquitina y eso generó que obviamente yo creciera en dos mundos, ¿sí? Entonces estos dos mundos eran dos lenguajes totalmente distintos. Era empezar a entender por qué en ciertas épocas como Semana Santa, de chiquita mi papá me decía, nos vamos que hay una reunión increíble, y yo decía, ay bueno, vamos papá, y mamá me decía, a las 10 de la mañana estás lista porque nos vamos a ver monumentos. Entonces yo decía, pero ¿cuál monumento? ¿Sí me entienden? Y todo era así, o sea, yo sabía que era un cortocircuito y obviamente no fue fácil ser familia. Yo les podría contar que todo esto generó una crisis tan difícil en mí y en ellos como pareja que mis papás se divorciaron.
Pero resulta que mis papás llevan más de 30 años de matrimonio. ¿Hemos podido ser familia? Sí, hemos podido. ¿Lo logramos a la primera vez? No a la primera vez, ni siquiera a la segunda ni a la quinta. Fueron años, ¿para qué? Para entendernos, pero yo tuve que tomar hace muchos años la decisión de honrar a mi papá y a mi mamá, porque el problema en mi corazón de hija no era únicamente que mi mamá fuera la que no era cristiana. Entonces a mí me da risa porque hoy yo le digo al Señor, aunque esto no fue fácil, me permites ayudar a otros. Entonces, cuando hay universitarios que me buscan y me dicen, es que tú no sabes, líder, tú no sabes lo que es tener un papá o una mamá cristiana que viene a la iglesia, hay algunos que incluso son líderes, se saben la Biblia, vienen y hacen el paso del fuego. No, o sea, mi papá, mejor dicho, es un duro, pero de repente en las noches se transforma. Todo lo que predicó a sus ovejas, de repente se le olvida. De repente hay días maravillosos y de repente tiene una reacción que yo no entiendo. Yo les puedo decir, sí, yo lo sé, porque papá, sí, papá nunca va a ser perfecto, y yo tuve ese papá, un papá que ama a Dios, un papá que sirve a Dios, que ama a la gente, pero mi papá así ame a Dios y busque ser un buen cristiano, no es Dios. Y él va a tener errores. Pero de repente viene otra población de jóvenes. Entonces me dicen, líder, no, pero es que tú no sabes lo que es vivir con un papá que no es cristiano. Ni siquiera se ora por los alimentos. Yo les digo, sí, yo sé lo que es eso. Entonces ahí sale mi otra personalidad. Entonces digo, bueno, Dios, para algo puede servir el haber crecido en este mundo paralelo en mi casa. Entonces yo les puedo decir, sí, yo sé que es difícil. Yo sé que hay lenguaje que no compartes, pero eso no impide que tú primero cumplas el mandamiento de honrar a papá y a mamá, y lo más importante, que tú puedas ser familia. Nosotros la embarramos, nosotros tuvimos conflictos, yo deshonraba, entonces yo asumía que si mi papá tenía un desliz, yo decía, pero este cristianismo, ¿qué? Y si mi mamá tenía otro desliz, decía, pero claro, como pues ella no cree lo mismo. Pero la honra es una decisión. Sobre todo porque lo que Dios me empezó a mostrar es que yo no podía honrarlo a Él sin honrar a mis papás. Entonces no podemos pretender que nuestra relación con Dios está bien cuando esa relación básica en nuestra casa no es una relación sana. Hoy en día ustedes no se imaginan lo increíble que es el tema en mi casa. Mi mamá ya maneja todo el léxico de nosotros, ¿sí? O sea, en un almuerzo mi mamá me dice, ¿cómo está esa cabra loca? Ay, ese de los rastas me encanta. ¿Y ese chino cómo es? Ella sabe que es una oveja, que es un ayuno, que es un encuentro, cómo te fue en el encuentro, cómo les ha ido en el culto. Pero yo tuve que decirle, mami, ¿qué tal la homilía de hoy? Yo aprendí a hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque nos toca empezar a encontrar un lenguaje común. Y lo mismo pasó con papá. Por eso hoy podemos tener una familia que sigue aprendiendo, pero que ha permanecido unida. ¿Por qué? Porque las diferencias, los errores, los pecados, las malas actitudes, esas cosas que nos generan en algún momento vergüenza, pueden ser cubiertas a través de la honra. En el Nuevo Testamento encontramos en Juan la descripción de Jesús como hijo. Cada evangelio nos presenta a Jesús de alguna manera. Hay evangelios que nos muestran a Jesús como rey, como siervo, pero si ustedes quieren conocer la faceta de Jesús como hijo, es el evangelio de Juan. Y vamos a estudiar Juan porque en Juan vamos a encontrar cómo Jesús, siendo hijo, dio honra a su papá. Y después vamos a ver cómo el papá fue digno de honra, ¿sí? Porque aquí la pregunta es, yo como padre necesito ser digno de honra y yo como hijo me tengo que esforzar en honrar. Lo primero que hizo Jesús frente a su relación con papá Dios fue honrar la casa de su papá, Juan 2. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consume, me consumirá. Jesús no solo honraba a su papá, sino que él tenía celo por la casa de su papá. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como hijos es, ¿honramos la casa de nuestro papá? ¿Qué pasa cuando nuestros papás se van de la casa? ¿Qué pasa cuando nuestros papás se van de viaje? O la mamá nos dice, hoy llego más tarde porque me toca hacer mercado, peluquería, spa, lavandería. ¡Ay! ¿Qué programas de televisión tú prendes cuando tu mamá no está? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué pasa en el sofá de tu casa cuando tus papás no están y tú estás con tu novia? ¿Haces lo mismo que cuando tus papás están con tu novia y contigo?
¿Qué pasa en el carro de tus papás cuando ellos te lo prestan? Porque la honra a papá y a mamá empieza por la honra donde estamos viviendo. La casa de nuestros padres es un lugar de honra y necesitamos empezar a dimensionar eso. ¿Por qué? Porque Jesús honró la casa de su papá. Jesús honró las enseñanzas de su padre, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. A veces el enemigo es tan sutil que genera que solo veamos la desnudez de nuestros padres. Pero hay tantas enseñanzas claves en nuestra vida que no se deben por la vida ni por la universidad, sino que se deben a nuestros papás. Y es importante reconocer, sí, hay errores, como nosotros los hijos los tenemos, pero ¿qué cosas nos enseñaron nuestros papás? Hay algo que desde muy chiquita, ¿sí?, yo recibí frente a responsabilidad, frente a compromisos, y yo les podría decir, no, pues eso me lo enseñó el colegio, no, eso fue mi papá que me imponía manos. Eso yo lo recibí de mi mamá. Y el hecho de que mamá me lo enseñara, lo de menos era que hubiera una diferencia en la forma como creíamos. Pero hay enseñanzas que no vienen por una fe, sino vienen porque hay una mamá que te enseña a ser mujer en este caso. Entonces es importante desligar en nuestra mente que no todo es vergonzoso y que no todo es la desnudez, como lo vimos en Noé, sino que a veces mucho de lo que somos no es por nosotros mismos. Jesús dice, yo lo que hago es porque papá Dios me lo ha enseñado. Jesús honró a su Padre trabajando. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Cuando tú ayudas en casa, cuando estás aún trabajando, cuando tú eres un hijo que hace cosas, ¿sí?, que ayuda, que es soporte, ahí tú le das honra a tu papá y a tu mamá. Eso lo hizo Jesús. Jesús siguió el ejemplo de su Padre. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Y el versículo 30 dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Hay cosas valiosas que tú necesitas aprender de tu papá y de tu mamá. No imites lo malo, pero ¿qué es eso bueno que tú puedes decir, yo quiero seguir este ejemplo? Jesús honró a Dios siendo agradecido. Esto me impresiona. Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado, todos comieron lo que quisieron. A veces como hijos nos empieza a frustrar eso que le hemos pedido a nuestros papás y que no nos han dado. Entonces algunos de ustedes pueden estar frustrados porque llevan un año pidiendo el iPad y todos los de su curso ya lo tienen y ustedes están con el cuaderno y dicen qué oso, pero no se dan cuenta que este papá o esta mamá se han esforzado, tienes un techo, hay alimento. Finalmente el cuaderno en ese momento es lo más valioso para estudiar y están en un momento donde necesitamos alimentarnos, necesitamos tener una comodidad, pero todavía no podemos hacerlo del iPad. Pero el enemigo inmediatamente lo que te dice es, todo lo que yo te pido no me lo das. Y no vemos todo lo que nuestros papás dan. A mí me impresiona porque Jesús ora y Dios no da los 5,000 panes ni los 5,000 peces, ¿sí? Sencillamente, o sea, Jesús no le da gracias porque inmediatamente ya llega la multiplicación. Jesús le da gracias a su papá. ¿Por qué? Por lo pequeño que recibió. Tenemos estos panes y estos peces, vamos a orar, y dio gracias. Es tan importante ser agradecidos con papá y mamá. Es tan importante que cuando ustedes necesitan algo, pero ellos llegan de su trabajo cansados, poderles preguntar cómo están, qué necesitan, y no solo demandar eso que hace falta en casa. Un papá se siente honrado cuando tú le das gracias. Jesús honra a Dios obedeciendo. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y en Juan 4:34 me encantó este versículo, dice, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Piensa por un segundo, ¿cuántas veces al día come usted? Algunos dicen 3, algunos dicen no, por el médico me toca 8, ¿sí? Algunos ni siquiera saben porque pica todo el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría en su vida si obedeciera las mismas veces que come? Porque es que este versículo me encantó porque Jesús dice, mi comida es obedecer.
¿Se imaginan si fuéramos sensibles y diéramos honra a Dios y honra a nuestros padres, el número de veces que comemos en el día? La relación seguramente sería mucho más fácil en nuestra casa. Jesús hablaba bien de su papá. Jesús les contestó: yo no tengo ningún demonio, lo que hago es hablar bien de mi Padre. Hay momentos donde obviamente necesitamos alzar la mano para una consejería, para en esa consejería recibir una administración y decir: necesito que me ayudes porque hay algo vergonzoso, hay una desnudez de mis padres que necesito que conozcas para sanar mi corazón. Pero ese es el contexto adecuado en el cual podemos hablar de eso. Pero la gran pregunta es: ¿qué pasa en otros momentos? ¿Qué pasa cuando estás con tus amigos? ¿Sí? Cuando tú tienes la oportunidad de hablar de algo, expones a tus papás. Tus amigos saben todo lo malo que ha hecho tu mamá, tu papá, pero nunca les dices lo bueno, porque Jesús dijo: yo hablo bien de mi papá. Y necesitamos empezar a identificar que no todo es malo y que honramos a nuestros padres cuando hablamos bien de ellos. Jesús se relacionaba con su papá, Juan 10:14. Así como Dios, mi Padre, me conoce, yo lo conozco a Él. Y Juan 17:26 dice: que se mantengan unidos a mí y amen a los demás como tú y yo nos amamos. A mí me encanta porque Jesús daba honra a Dios porque se relacionaba con Él. ¿Sí? Últimamente me he enterado de algunas relaciones entre hijos y padres muy chistosas porque son demasiado virtuales. O sea, todo es mensaje de texto en Facebook, el desayuno está servido, ¿sí? O sea, unas cosas que cuando me cuentan yo digo: o sea, ¿esto qué es? ¿Sí? Pero eso no es la voluntad de Dios. El modelo es lo que acabamos de ver en Jesús. Yo me relaciono con Papá Dios porque Él se relaciona conmigo. Somos unidos y nos comunicamos. Eso es. Yo no puedo tener una relación a punta de mensajes, de noticas, ¿sí? Necesito acercarme, y obviamente el papá también, pero el tema de la relación es necesaria para que Dios reciba honra y para que nos llevemos mejor en casa. Jesús también honró a Dios diciendo la verdad. Juan 7:18. Yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Si hay algo que un papá y una mamá agradecen, es cuando tú dices la verdad. La verdad trae honra a tus padres, porque acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces trae honra a Dios también, porque estamos siguiendo el camino de Jesús. Ahora, Jesús decide honrar a su papá. Como les dije, yo tuve que tomar la decisión de honrar a los dos, independientemente de las fallas, de las debilidades, porque obviamente era un trabajo en equipo para hacer familia. Yo tenía que honrar, yo tenía que reconocer, y ellos también tenían que acercarse. Era como un trabajo que fuimos aprendiendo y que aún seguimos aprendiendo. Pero la gran pregunta es: ¿por qué Papá Dios fue digno de honra? O sea, Jesús decidió en su rol de hijo honrarlo, pero ¿por qué Papá Dios sí se merecía la honra? Entonces vamos a ver qué tips de paternidad nos da Papá Dios para ser padres que seamos dignos de honra. Lo primero es que Papá Dios fue un papá que elogió y alabó a su hijo. Mateo 3:17. Se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia significa alegría, deleite, gozo, placer, orgullo. Lo contrario a complacencia es frustración, enojo, disgusto, desagrado. Resulta que Papá Dios públicamente elogió a Jesús. Y aquí quiero decirles algo que me impactó, y es que a veces usamos alabanza y elogio cuando son niños, incluso cuando están en la adolescencia, pero ya cuando crecen de pronto pensamos que un hijo no necesita esto. Pero ¿saben en qué momento Papá Dios dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Cuando Jesús tenía 33 años. ¿No les parece eso? O sea, eso es increíble. O sea, Jesús llegó a los 30 y Papá Dios dijo: este es mi hijo. Si se dan cuenta, a mí eso, o sea, yo decía: no puede ser que Dios sea así de increíble. Eso significa algo, y es que así nosotros nos casemos y estemos lejos, la honra hacia nuestros padres durará hasta que ellos estén con nosotros, ¿no? Y aún después de su muerte. Pero lo increíble es que la alabanza y el elogio de un papá es válido hasta que también sean adultos. Papá Dios, siendo un hombre adulto, Jesús dijo: este es mi hijo, y sacó pecho, aquí está. Imagínense eso. Tal vez ese hijo, ¿sí?, que va a ser papá,
o esa hija, ¿sí?, que tiene a su hija en crisis, necesita que tú como papá lo elogies y la empoderes y creas en esa persona, porque papá Dios lo hizo aun cuando Jesús ya era un hombre adulto. Papá Dios hizo algo más, y es que lo amó y lo empoderó. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. Papá Dios no solo le dijo: Jesús, tú solo vas a sanar leprosos. Bueno, tú vas a ser un buen predicador. No, Jesús dice: es que me dio poder sobre todo el universo. Un hijo necesita, ¿sí?, sentir que su papá lo empodera, que le empieza a dar votos de confianza. Cuando tú das votos de confianza, tu hijo va a responder con honra. Cuando tú no le sueltas cosas porque desconfías, es muy difícil que él respete. ¿Qué más hizo papá Dios? Lo formó para una misión hacia los demás y no hacia ser egoísta. Juan 3:17. Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarlo. ¿Qué es eso que tú buscas empoderar en tus hijos? Sí, que sean buenos profesionales, que tengan plata, que se casen bien y que sean empresarios. O sea, ¿cuál es esa foto final que tú quieres para tus hijos? Porque a mí me impacta que Dios no llevó a Jesús a ser egoísta. Bueno, Jesús, la humanidad pecó, te toca morir, pero yo al tercer día no te dejo morir fresco, yo te resucito y hacemos un show impresionante, ¿sí? Y todo el mundo nos va a aplaudir. O sea, Dios no generó algo para que Él y su Hijo se llevaran honor a ellos mismos. El sacrificio de la cruz fue para la salvación de otros. La misión más grande que papá Dios le dio a su Hijo no fue para Él mismo, sino para los demás. Qué rico que ese hijo que soñamos que sea un excelente profesional, ¿sí?, que ese empresario que está montando su primera empresa y usted como papá dice: yo quiero que seas el mejor, podamos marcar en sus vidas que no solo es para tener una vida próspera, sino para ayudar a nuestro país, para dar empleo a otros, para ayudar a ese que nadie lo ha levantado. Papá Dios lo hizo. Le dijo a Jesús: esto se trata de los demás, esto no se trata de ti. Papá Dios fue un padre trabajador que dio ejemplo. Pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Si hay algo que genera honra en los padres es cuando un hijo los ve trabajar. Y tal vez algunos me dicen: pero Natalia, yo llevo más de un año buscando trabajo y no tengo. Eso no significa que no seas digno de honra, ¿sí? Nosotros hemos escuchado bastantes enseñanzas de qué hacer en la época de desempleo. El desempleo no significa vagancia, no significa ocio. Si tu hijo te ve que tienes horarios, que te levantas, que estás rebuscándote, que estás orando, que estás buscando el sustento de tu casa, mientras llega el tiempo de tu trabajo, tú eres digno de honra. ¿Por qué? Porque te ve hacer. Ve a un papá y una mamá que en medio de la crisis siguen haciendo y no que sencillamente quedan estáticos. Tú ahí eres digno de honra. ¿Por qué? Porque te estás moviendo aún en medio de la crisis. Un papá enseña y muestra todo lo que hace sin reservas. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. A mí me impresiona porque Dios no tuvo reserva. Dios no guardó tips. Dios dijo: bueno, que yo le enseño lo de los enfermos y echar demonios. No, pero la resurrección no. Que vaya donde Lázaro a ver si es capaz. Dios no hizo eso. Jesús dice que papá Dios le enseñó todo. A veces hay jóvenes que tocan las puertas de sus padres diciendo: estoy graduándome en la universidad. Necesito un consejo. ¿Será que empiezo en esta práctica? ¿Hacia dónde tú me sugieres? Obviamente la decisión es del chino, pero tocan la puerta pidiendo un consejo. Y muchos de ellos lo que escuchan es: a mí me tocó solo, te toca aprender a ti. Hay muchas niñas que tocan la puerta de: me voy a casar, ¿sí? ¿Qué cosas debo saber frente a un mercado, un presupuesto, frente a mi sexualidad como casada? Y lo que escuchan es: te toca aprender como yo aprendí, te toca sola. A mí me encanta Dios como papá, porque Dios dio todos los tips, ¿sí? Dios no se reservó nada, sino le dijo a Jesús: así sanamos, así liberamos, así te toca manejar a los fariseos, así vas a formar a otros. Un papá necesita exponer todo lo que sabe. No significa que el hijo vaya a hacer todo, pero que ustedes puedan abrir ese abanico de opciones los va a preparar para afrontar pues la vida.
Papá Dios fue un papá que le enseñó a su hijo a juzgar, a decidir. Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Un hijo necesita que un padre le enseñe a tomar decisiones. Jesús reconoce que para saber quién estaba en pecado, quién no estaba en pecado, qué hacer en una situación, necesitó primero escuchar esa enseñanza de papá Dios. Un papá empieza a enseñarle al hijo que está bien, que está mal, que es correcto, ¿sí? Cómo juzga, cómo discierne una situación. Eso lo hace un papá. Papá Dios habló bien de su hijo, pero quiero enfatizar esto. Habló bien de su hijo y su hijo lo sabía. Juan 5:37 dice, mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Tal vez en tu oficina, cuando empiezan a hablar de los hijos, es más fácil que tú digas, ay no, pero mi hija es responsable, ay, no, pero mi hijo tiene un don impresionante. Pero en los momentos de crisis en casa, tu hijo nunca te ha escuchado decir lo bueno. Y papá Dios me encanta porque no solo lo hizo público, ¿sí? Sino que Jesús podía decir, mi papá saca pecho, Él habla bien de mí. Si hay algo que encanta a un hijo, es cuando él sabe lo que su papá dice. Cuando en una reunión familiar, a pesar de las situaciones que hayan pasado, delante de otros pueden hablar bien. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo presenta usted a su hijo? Empezando, ¿usted presenta a su hijo? Porque a veces ni siquiera yo tengo esa sensación. O sea, ay, ¿cómo está? Les contaba en una de las reuniones que hace un año tuvimos la visita de personas que vienen y nos conocen como iglesia, y estuvimos trabajando con varias personas, pero hubo un equipo que me impactó. Entonces estábamos ahí trabajando con ellos y haciendo unos talleres y pidiéndoles una información, y resulta que el último día, más o menos cuando ya se llevaban al aeropuerto, nos enteramos que había un papá, una mamá y un hijo. Siempre era Francisco, Perencejita y María. Sí, todo era súper frío, nunca nos presentaron a los hijos, y después yo dije, ¿era el hijo? A mí eso me impresionó, porque Jesús sabía que su papá lo presentaba. Ahora, si lo presentas es cómo lo presentas. ¡Ay! Este es mi hijo, les presento, ¿sí? O aquí viene por este es el que estoy orando, porque es terrible, este chino, este es mis canas, es por este, ¿sí me entienden? Entonces, es tan distinto cuando vamos a la Biblia y vemos el modelo de Dios, porque papá Dios hacía algo diferente, y Jesús podía decir, yo sé que mi papá habla bien de mí, Él no me deja morir, Él está orgulloso de mí. Por último, papá Dios es un papá que no abandona. Juan 8:29, mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. La pregunta para terminar es, ¿como hijo estoy honrando a papá y a mamá? ¿Estoy honrando a Dios a través del respeto de mis padres? Y la pregunta, papá, sería, ¿cuál es mi modelo para ser papá y mamá? ¿Lo estoy haciendo de como a mí me trataron? ¿O estoy yendo a la palabra de Dios y mi modelo es ese papá Dios que todos tenemos, para que Él nos enseñe a ser padres? Si todos hacemos nuestra parte, no solo juntos le vamos a dar honra a Dios en nuestra familia, sino que la relación en casa va a ser mucho más fácil. Vamos a orar, lo invito a que se ponga en pie y vamos a entregarle esta administración, este tema al Señor. Y Señor, hoy venimos como tu iglesia y venimos como familia, cada uno, Señor, de acuerdo al rol en el que se encuentra. Y yo quiero disponerme, Señor, y decirte, quiero que me enseñes. Jesús, quiero que me enseñes a ser hijo. Quiero que me enseñes a ser agradecido. Quiero que me enseñes a hablar bien de mis padres. Quiero que me enseñes a honrar a papá, a no solo ver la desnudez. No quiero faltar al respeto. Yo hoy confieso, Señor, que he pecado, porque al ver la desnudez de mi papá he creído que tengo el derecho de fallarle y de irrespetarlo. Y yo te pido perdón por eso, Señor. Pero por eso hoy te digo, enséñame a honrar, enséñame a ser hijo. Yo quiero darte honra a ti, papá Dios, a través de la honra en mi familia.
pero hoy como Padre, Señor, venimos. Y hoy te pedimos perdón si hemos ejercido nuestro rol en medio de todo lo que nos enseñaron o lo que no hicieron, y hemos creído que se trata de nuestras fuerzas, sin reconocer que tú eres el modelo de papá perfecto. Y hoy vamos al cielo y te decimos: papá Dios, yo te pido que me enseñes a alabar a mi hijo. Yo te pido que me enseñes a ser papá y mamá. Yo te pido que me enseñes a disciplinarlos con amor, a empoderarlos, a formarlos no para su ombligo, sino para salvar este planeta, para ayudar a los demás. Hoy queremos, Señor, que como familia vayamos a ti y que juntos te demos honra, Señor. Que nuestra casa sea una casa de honra a ti como papá. Que podamos morir a nuestros orgullos, dejar esos ídolos de los errores, y que podamos vivir creyendo que sin importar la fe, sin importar las embarradas de cada uno, la decisión de la honra trae bendición a nuestra casa, Señor. Hoy te miramos a ti. Hoy queremos ser como tú, Señor. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo